Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos empezando justo a la hora con nuestra clase ya número 25 de matemáticas. Recuerden que la clase anterior empezamos con este eje de datos y azar, ¿sí? La clase pasada solo vimos lo que eran las tablas de frecuencias y cómo se llenaban estas tablas, ¿ya? Porque habíamos visto que en esta parte en la PSU no solo me hace sacar información sobre, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, que es la moda, la mediana y el promedio, sino que también ustedes deben saber cómo se construían esas tablas de frecuencia y qué me daba cada columna, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver las medidas de tendencia central, pero seguimos trabajando con esta idea de tablas de frecuencia, porque por lo general la información me la dan en tablas de frecuencias y de ahí yo tengo que sacar estos valores, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es la estadística descriptiva, que ya la habíamos definido. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La definición de moda, mediana y media aritmética, ¿ya? Y después vamos a ver cómo sacar estas medidas de tendencia central, tanto para una frecuencia, para una tabla de frecuencias de datos no agrupados y para una tabla de frecuencias con datos agrupados, que fue la que trabajamos la semana pasada, que iba en intervalos, ¿cierto? Entonces, primero que todo, esto ya lo habíamos visto en la semana anterior, que era, ¿qué es la estadística descriptiva? En el fondo es un conjunto de procedimientos que tienen por objeto presentar masas de datos por medio de tablas, gráficos y o medidas de resumen. De acuerdo al interior, la estadística descriptiva es la primera etapa a desarrollar en un análisis de información. Ya, por eso nosotros cuando hablamos de tablas de frecuencia lo relacionamos con estadística descriptiva, porque en el fondo las tablas de frecuencia, ¿qué es lo que hace? Agarrar grandes masas de datos y las ordena ya en una tabla. Y ahí teníamos varias cosas, teníamos la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa acumulada, por ejemplo. Las tablas de frecuencia son una forma de presentar ordenadamente un grupo de observaciones, ¿sí? A través de tablas de distribución de frecuencias. La estructura de estas tablas depende de la cantidad y tipos de variables que se estén analizando, siendo las más simples las que se refieren a una variable. ¿A qué se refiere con eso? Que tenemos tablas de frecuencias con datos no agrupados. Por ejemplo, si yo quiero por ejemplo ordenar los puntajes de la PSU y yo tomo solamente a una sede, ¿ya? ¿Qué hago? Ordeno de menor a mayor los puntajes y voy poniendo cuántas personas. Ahí, por ejemplo, no tengo agrupados los datos. Pero eso también lo podrías agrupar, ¿ya? Tendría que hacerlo con intervalos. A eso se refiere. Entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Que es lo que nos toca ver hoy día. Es la media aritmética, ¿ya? La mediana y la moda. La media aritmética es lo que ustedes conocen como promedio, que yo me imagino que todos en algún momento lo han calculado. ¿Y qué hacen? Suman todas las notas y los dividen por el número de notas que sumaron, ¿sí? Y eso es lo que dice ahí. También denominada promedio. Es la que se utiliza principalmente y se define como la suma de los valores de todas las observaciones divididas por el número total de datos. O sea, si yo tengo 3 notas, sumo esos 3 notas y lo divido en 3. ¿Ya? Es lo mismo que ustedes conocen como promedio. Así como ustedes hagan el promedio de sus notas, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando la estatura de muchas personas, también podemos sacar un promedio para las estaturas, ¿ya? ¿Qué es la mediana? Es una muestra cuantitativa, ya eso es importante. Dice, la mediana es el valor que ocupa la posición central cuando los datos han sido ordenados en forma creciente o decreciente. Yo les dije que era súper importante en esta parte que cuando se trabajaba con una tabla de frecuencias, las tablas de frecuencias iban en orden, en forma creciente o decreciente. Por lo general van de forma creciente, del más pequeño al más grande.
Y en el fondo, si yo tengo 3 notas, por ejemplo, tengo un 3, un 4 y un 5, ahí está ordenado, ¿cierto? 3, 4, 5. ¿Cuál es la nota justo del centro? El 4. Esa vendría siendo la mediana. Es este dato justo de el centro dentro de todas las observaciones que yo puedo obtener. Ahora, yo ahora le di un ejemplo de 3 notas, que es poco en comparación a todo lo que trae una tabla de frecuencias. Por eso es importante ver cómo saco yo ahora estas cosas de una tabla de frecuencias. Y la moda, ya que responde un poco a la palabra, dice, es el valor más frecuente. ¿Ya? Cuando los datos están sin agrupar, la moda se determina por la simple inspección de la lista ordenada. Entonces, ya, el compañero está preguntando qué pasa cuando son 2. Ya lo vamos a analizar, ¿ya? Pero ¿cómo se define la moda? ¿Cómo lo dice? ¿Qué es lo que más se repite? Así como ustedes, no sé, supongamos que ahora están de moda los pantalones pata elefante, lo mismo. ¿Por qué decimos que están a la moda? Porque hay mucha gente que los utiliza, ¿sí? Nada más que eso, son muy frecuentes. Entonces, nosotros en la clase anterior creamos una tabla de frecuencias, ¿se acuerdan? Para datos que estaban en intervalos. Hoy hice esto para que también vean y recordemos cómo se crea una tabla, pero esta vez la hice más pequeñita para que no tengamos problemas, ¿ya? Al crear esto. No, el compañero no, empezamos hace poco. Entonces, chicos, acá ya creamos la semana pasada una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Para datos agrupados y esta semana para datos no agrupados. Entonces, dice, si las notas de un curso son 3, y acá me dice todas las notas, entonces en este caso, ¿cuál va a ser la variable? La variable van a ser las notas, ¿sí? Esto cuando sale como frecuencia es lo mismo que nosotros vimos como frecuencia absoluta. Que por ejemplo, ¿cuántos 3 tengo yo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6. Si me equivoco, por favor, vayan corrigiendo. Ahora, y fíjense que las notas están ordenadas de menor a mayor. Ahora viene la nota 4. Tengo un 4, 2, 3. Tengo 3 notas 4. El 5, tengo un 5, solo un 5. ¿Cuántos 6 tengo? Tengo 1, 2, tengo 3, 6. ¿Y cuántos 7 tengo? Tengo un 7, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces ahí anoté la cantidad de veces que se repite determinada variable, que en este caso eran las notas de un curso, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho la semana pasada que si yo sumaba todas las frecuencias, ya, que acá me da 10, si no me equivoco, me da 17. Y entonces yo podría decir que en este caso se encuestaron, o por ejemplo se van a analizar las notas de 17 alumnos. Si yo sumo todas las frecuencias, me da el total de personas encuestadas, o en este caso de alumnos a los cuales rindieron esta prueba, ¿ya? ¿Cómo era la frecuencia acumulada? Recuerden que el primer dato se copiaba acá, ¿sí? Y acá yo iba sumando, ahora sumaba cruzado y ponía el resultado. ¿Qué significa esto? 6 más 3, y acá ahora pongo el resultado, ¿sí? Me da 9. 9 más 1 me da 10. 10 más 3 me da 13. Y 13 más 4 me da 17. Y acá era el otro dato que habíamos visto la semana pasada. Dijimos que este dato tenía que coincidir con este otro dato de acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me representaba la frecuencia acumulada? Yo puedo decir, ya, hasta por ejemplo, hasta aquí yo tengo hasta el dato 10. Hasta acá hay 13 personas encuestadas. Y hasta acá obviamente tiene que estar el total de personas que, en este caso, de alumnos que rindieron esta prueba. ¿Ya? Y la frecuencia relativa hace referencia que yo analizo también estos mismos datos, pero de una forma porcentual. ¿Qué significa? En esta de acá, 6 alumnos de un total de 17 obtuvieron una nota 3. Acá, 3 alumnos de un total de 17 obtuvieron una nota 4. Aquí, un alumno de un total de 17 obtuvo una nota 5.
Y así, lo mismo para este de acá, 3 alumnos de un total de 17 obtuvo una nota 6. Y 4 alumnos de un total de 17 obtuvo una nota 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacíamos eso? Nosotros hacíamos esa división y las tablas me las podían presentar como un decimal, pero si ese decimal yo lo multiplicaba por 100, ya porque recuerden que el 100 representa el total de datos, esto me iba a dar ya de forma porcentual. Entonces, ¿cómo me va a quedar al final la tabla? De esta forma, ¿ya? Esta es la tabla que acabamos de hacer. Acá fíjense que yo hice la división. 6 dividido en 17 me da 0,35. Si esto lo multiplico por 100 significa que equivale al 35%. Y así sucesivamente. Y la relativa acumulada era exactamente que la otra. Se copiaba el primero, íbamos sumando cruzado. Y porque era importante que acá abajo me diera un 1. Porque 1 por 100 es 100. Acá me tenía que dar el total de los datos, ¿ya? Pero nosotros ya vimos cómo crear una tabla de frecuencias. ¿Por qué quise hacer este ejemplo rápido? Porque la semana pasada creamos una tabla de frecuencias, pero cuando teníamos datos en intervalos, ¿ya? Entonces quería que viéramos rápido que esa también es fácil de crear y es exactamente lo mismo que vimos en la clase anterior. Ahora, si a mí me dan esta tabla, ¿cómo yo calculo la moda? ¿Cómo yo calculo la mediana? Porque, chicos, importante, en la PSU me dan la tabla lista. A lo más me dan algunas, no sé, por ejemplo, me borran aquí el 9 y el 3. Bueno, pero ustedes ya saben más o menos cómo llegar a esos resultados. Ya, pero la tabla viene lista. Me van a borrar de repente uno que otro dato y puede que sea una pregunta. Pero ojo con eso. Pero porque es importante que sepan crearla, porque si ustedes saben cómo se crea una tabla de frecuencias, se les va a hacer mucho más fácil extraer información de esta. Entonces, cuando nosotros queramos ver temas de la moda, vamos a tener que mirar la frecuencia o lo que nosotros vimos como frecuencia absoluta. ¿Por qué? La moda es el dato que más se repite, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la frecuencia más grande? Esta que está acá, el 6. ¿Qué significa eso? Que si esta es la frecuencia que más se repite, entonces, ¿cuál sería la moda en este caso? Que se escribe así, MO, sería la nota 3. ¿Ya? Yo miro, esto es súper importante, yo miro la frecuencia, pero el resultado es la variable. ¿Pero por qué tengo que mirar la frecuencia? Porque la moda es la variable que más se repite. Entonces yo tengo que buscar la frecuencia absoluta o la frecuencia que también me la mencionan en la PSU, la mayor, porque es la nota en este caso que más se repite es el 3, ¿ya? La gran mayoría se sacó un 3. Eso es con respecto a la moda. La mediana, para yo ver la mediana, también lo mismo. La respuesta también va a ser la variable, chicos. Pero yo para buscar la posición de la mediana, ¿qué tengo que hacer? Quiero que antes de analizar en la tabla, lo que estaba preguntando el compañero. ¿Qué pasa si yo tengo un 3, lo que les dije delante? Tengo un 4 y tengo un 7. Supongamos que esas son mis notas durante el primer semestre. Entonces ya, yo les digo, ¿cuál es la mediana? Primero, importante, está ordenado de menor a mayor. Y la mediana es el dato que ocupa justo el dato del centro. En este caso, ¿cuál es el dato del centro? El 4. Ah, ya, entonces el 4 es mi mediana. ¿Qué pasa? Porque quiero que se fijen en este primer caso tenemos un número de notas impar, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo un número de notas par? Por ejemplo, un 3, un 4, un 5 y un 7. Supongamos que estas son mis notas del segundo semestre. Cuando yo tengo un total de datos par, porque en este caso tengo 4 notas, la mediana son los dos términos centrales. Pero usted me va a decir, profe, ¿pero es 4 o 5? Es el promedio de entre ellos dos. O sea, va a ser 4 más 5 dividido en 2, que en este caso me va a dar 4,5. Ahora, de repente puede coincidir que suceda algo así. Supongamos que yo tengo un 3, tengo un 4, tengo otro 4 y tengo un 7. Entonces, en este caso, importante, fíjense que en cualquiera de los ejemplos que yo he dado, ¿ya? Yo lo he hecho
en orden, de menor a mayor. En este caso, ¿cuál sería mi mediana? Porque tengo un número par de datos, tengo 4 notas, serían estas dos notas. Como ambas son 4, por ende mi mediana también es 4, ¿ya? ¿Qué pasa en estos casos cuando es distinto? Esos dos números se saca el promedio, ¿sí? Ya chicos, entonces, eso es la primera cosa. Ahora, obviamente cuando yo tengo una tabla de frecuencia no voy a empezar a escribir 3, 3, 3, 6 veces, después 4, 4 y no voy a empezar allá. ¿Cuál es el del medio? No. ¿Por qué? Porque la tabla de frecuencias, esa es la idea, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora, Connie. Porque claro, si yo te doy 3 notas es súper fácil ver el dato del centro. Pero ¿cómo yo saco la posición cuando yo tengo muchos datos? Porque no van a empezar eso que acabo de decir. No van a poner 3, 3, 3, 6 veces, después 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7. Y van a empezar así poco menos con los deditos buscando el número del centro. ¿Cómo se hace? Quiero que se fijen. En este caso, yo tengo un número impar de datos, ¿cierto? Porque tengo 3. Entonces, a ese número, al total de datos, cuando es impar, ya, al total de datos, yo le sumo un 1 y lo divido en 2. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto es el total de datos? Tenemos 3 notas, ya, más 1 dividido en 2, ¿sí? ¿Qué significa esto? 3 más 1 me va a dar 4. 4 dividido en 2 me da 2. Este 2 no es la mediana, es la posición de la mediana. ¿Qué significa eso? Significa que el segundo dato es la mediana. Este era el primer dato, este era el segundo dato. ¿Sí? Eso es para cuando es impar. Veamos para cuando es par, como en este caso. Ya, cuando es par, solamente es el total de datos partido en 2. En este caso, ¿cuál es el total de datos? Es 4 porque tengo 4 notas, dividido en 2 me da 2. Pero siempre va a ser ese dato más el que le sigue. ¿Qué significa eso? Que el segundo y el tercer dato van a ser la mediana, ¿sí? En este caso, este es el segundo y este es el tercero, ¿ya? Entonces eso es lo importante. Cuando el total de datos es impar, yo a ese número impar le sumo 1 y lo divido en 2. Y ahí me va a dar la posición de la mediana. ¿Cuál posición es donde se encuentra la mediana? Y si es par, simplemente lo divido en 2. Y el número que me da más el que le sigue, ya van a ser los dos valores que componen a la mediana. ¿Sí? Ya chicos, dicho eso, calculemos entonces la mediana ahora en esta tabla. Porque ese es el tema. Si a mí me dan 3 notas, es súper fácil ver cuál es la mediana, porque yo puedo empezar casi con los deditos a buscar el término del centro, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar cuando yo tengo una tabla? Imagínense, con 100 datos, no van a hacer eso en la PSU, porque obviamente va a ser una pérdida de tiempo gigante. Entonces, voy a borrar aquí. Yo les dije delante que si yo sumaba todas las frecuencias, me tenía que dar el total de datos. Si ustedes suman esto, esto les va a dar 17. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Y fíjense, este dato coincidió con este dato de acá, así que estamos ok. Eso ya es un signo de que está bueno. Ahora, si yo tengo 17, es un número impar. ¿Qué significa eso? Ah, ya, yo dije que para un número impar, al total de datos, le sumo un 1. ¿Por qué se suma un 1, chicos? Para que dejarlo par y al dividirlo por 2, me dé una división exacta. ¿Qué significa? Que en este caso va a ser 17 más 1 dividido en 2. 17 más 1 me da 18, ¿cierto? Y 18 dividido en 2 me va a dar 9. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué significa que eso me haya dado 9? Significa que este es la posición de la mediana. Obviamente esta no puede ser la mediana si no existe la nota 9. Ya, pero para que no se vayan a confundir. ¿Y por qué tengo que ver la frecuencia acumulada? Porque acá me dice, ya, hasta aquí está el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá está el dato 9. Y nosotros necesitamos el dato 9. Significa que si acá está el dato 9, entonces, ¿cuál es la mediana? Esta va a ser la mediana. ¿Sí?
Entonces, chicos, importante, yo escribí arriba de la frecuencia la moda y arriba de la frecuencia acumulada puse la mediana, pero eso solamente para ubicar la moda y la mediana, ¿sí? Entonces, la respuesta de eso es siempre la variable, que se relaciona a esa frecuencia. Supongamos que si n es 18, como dice el compañero, supongamos que en vez de 17 me hubiese dado n igual a 18. ¿Qué tendrían que haber hecho ustedes? Un número par. Entonces me hubiese quedado 18 partido en 9, ¿cierto? Perdón, 18 partido en 2, eso me da 9, sería el dato 9 y el dato 10. O sea que sería un dato, porque acá llega hasta el 9 y acá llega hasta el 10. O sea que sería un 4 y un 5. Y ahí sería 4,5. ¿Sí? Porque sería un 4 y un 5. Porque aquí tenemos hasta el dato 9, entonces el dato 10 ya está acá abajo en el 5. ¿Sí? Entonces significa que el dato 9 es la nota 4 y que el dato 10 es un 5. Y ahí tendrían que haber sacado promedio. A veces sucede que encuentran el dato 9 y 10, los dos por ejemplo aquí. Y ahí dicen, entonces la mediana obviamente es 4. ¿Sí? Ya chicos, entonces eso con respecto a la moda y la mediana. Yo miro las frecuencias, pero la respuesta es la variable. ¿Ya? Y otra cosa importante, ¿por qué cuando decíamos que la mediana era un dato, se acuerdan de la definición? Miren, voy a volver rápidamente, acá. La mediana es una muestra cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Si yo hago una tabla de frecuencias, por ejemplo, de sus gustos en el deporte, yo no puedo ordenar los deportes de menor a mayor. Voy a poner fútbol, básquetbol, voleibol, danza, natación, cualquier tipo de deporte, lo voy a escribir acá, pero no lo puedo ordenar de menor a mayor. Entonces yo no puedo obtener la mediana para un dato que no sea cuantitativo y que sea cualitativo, por ejemplo, como las preferencias o como el color el color que prefieren las estudiantes de jeans, ¿ya? Yo no puedo calcular la mediana para ese tipo de análisis de información porque la mediana es cuantitativa, ¿ya? Ya chicos, entonces con eso obtuvimos la moda y obtuvimos la mediana. ¿Y el promedio? El promedio. Un ejemplo de mediana fue, chicos, como que el que acabamos de mencionar, que yo di las 3 notas, obviamente con menos datos, y era el dato del medio. Pero yo no puedo sacar la mediana, por ejemplo, si estoy analizando el gusto de ustedes de deporte. Supongamos que yo vengo y lo encuesto. Ya, no entendieron esa idea. Entonces, mire, voy a volver a explicar lo que acabo de decir. En este caso pudimos sin problema calcular la mediana porque eran notas, así que no hay problema en eso, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando las variables no son notas, no es estatura, no es nada con números, sino que es otro tipo, es una variable cualitativa? ¿Qué se quiere decir eso? Por ejemplo, la preferencia en deportes, sus colores favoritos, su bebida favorita, los programas en la televisión. Yo no puedo calcular la mediana en esos casos, porque ¿cómo ordeno los colores favoritos de menor a mayor? ¿Cómo ordeno la preferencia en deportes de menor a mayor? No puedo, ya porque son variables cualitativas. La mediana solo la puedo calcular para datos cuantitativos, o sea, en este caso notas, estatura, masa de las personas, ¿ya? En esos casos yo puedo obtener la mediana. Obviamente la moda siempre la voy a poder obtener porque lo más probable, ya que supongamos la preferencia al mayor deporte sea el rugby. No hay que ver en Chile, pero igual supongamos. Entonces ustedes pueden decir que la moda es el rugby, porque es la frecuencia que más se repite, pero la mediana no, tienen que ser variables cuantitativas. Ya, el promedio. Importante, si yo tengo, por ejemplo, como ustedes, supongamos, yo tengo un 3 y al final repunté y me saqué un 7. ¿Cómo sacan ustedes su promedio? Dicen, 3 más 7 y todo eso dividido en 3. Y así ustedes calculan su promedio, ¿cierto? Ahora, chicas, en este caso, ¿por qué yo creé? Miren, dijimos que la moda es la frecuencia y ¿por qué yo tengo que crear? Para el promedio tengo que crear esto, en la cual se multiplica la variable con la frecuencia. Porque si yo pongo 3 más 3, es lo mismo que esto yo lo escriba 2 veces la nota
3, ¿o no? Entonces acá en este caso yo tengo 6 notas 3, tengo 3 notas 4, ¿cierto? Tengo una nota 5, tengo 3 notas 6 y tengo 4 notas 7. Esa escritura es lo mismo que yo hubiese dicho. 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, después más 4 más 4 más 4, es lo mismo, ¿ya? Ahora, esa columna, chicos, que yo acabo de crear en la PSU viene lista, ¿ya? A ustedes se la van a traer lista, pero yo quería explicar por qué se hace esa multiplicación, porque si yo tengo 2 notas 3, es lo mismo que yo ponga 2 por 3, ¿ya? Y obviamente, como en las tablas de frecuencias tenemos mucha información, nos vamos a poder sacar el promedio sumando 1 a 1 y después dividiendo. Entonces, después, a esta sumatoria que yo voy a hacer acá, que yo no hice el cálculo, pero, de hecho, así va a venir. Y va a decir, ah, ya, la sumatoria de todo esto es igual. Así va a venir en la PSU. Y acá les va a dar el numerito de todo eso. Entonces, si yo ya tengo esa sumatoria, significa que yo ya tengo toda esta parte de acá arriba. ¿Sí? Toda esta parte de acá arriba. Y lo único que faltaría sería dividir este número de aquí por el total de datos, que en este caso es 17, y ahí voy a obtener el promedio. ¿Sí? Entonces, esa columna en la cual se multiplica la variable por la frecuencia se utiliza para calcular el promedio. En la PSU te la dan lista hasta con la suma final. ¿Para qué? Porque por temas de cálculo se demorarían mucho en ustedes crear esa columna. Lo único que tienen que hacer es a ese total dividirlo por el total de datos, que en este caso es 17, y van a obtener el promedio. ¿Sí? Ya, chicos, entonces ahí quedó. Yo les dejé una marquita de lo que tienen que mirar, qué columna tienen que ustedes mirar en una tabla de frecuencias para obtener la moda, la mediana y el promedio. ¿Sí? Ahora, para las tablas de frecuencias de datos agrupados, que fue lo que hicimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia? También tenemos la misma columna de frecuencia acumulada, de relativa y relativa acumulada. Y se crean de la misma forma como lo vimos anteriormente, pero acá nace una nueva columna. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos antes de ver esto? De hecho, esta misma tablita es la tablita que hicimos nosotros en la clase anterior, que nosotros la fuimos creando. ¿Se acuerdan que eran estaturas? ¿Y cuál es la única diferencia? Habíamos dicho que en esta tabla nace esta columna que se llamaba marca de clase. ¿Y cómo se calculaba eso? Yo sumaba 118 más 126 y lo dividía en 2. ¿Qué significa entonces? Que el 122 es justo el número de al medio dentro de ese intervalo. ¿Sí? Todo lo que está de ahí para allá es exactamente lo mismo, ¿ya? Lo mismo que en la tabla anterior. En esta lo único que nace nuevo es esta marca de clase. Ahora, quiero que se fijen en algo. Para calcular el promedio, la mediana y la moda, miren las fórmulas, son gigantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque como ustedes tienen intervalos, para ustedes calcular la mediana así precisa, el número preciso, tendrían que hacer uso de estas fórmulas, ¿ya? Pero, por temas de PSU, ¿ya? ¿Por qué les presento las fórmulas? Porque si ustedes van a buscar información en internet, van a poner moda y mediana para tablas de frecuencias con datos agrupados, les va a salir esto. Y ustedes van a decir, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer eso en la PSU? No, en la PSU no se usan no se van a usar estas fórmulas. ¿Cómo se hace el análisis para este tipo de tablas? De la siguiente forma. Lo mismo, si te preguntan la moda, ustedes tienen que ver la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la que más se repite? En este caso acá es la mayor frecuencia. Entonces les van a decir, la moda está entre el intervalo 145 y 153. Ah, entonces sí, está correcto. Les van a decir, la moda se encuentra dentro de ese intervalo. No sabemos exactamente cuál es el valor dentro de todos los números que están en ese intervalo. Si quisiéramos saber ese número exacto, tendríamos que hacer uso de esta fórmula. Pero para temas de PSU no. Ya solo les van a decir, la moda está dentro del intervalo 145 y 153 verdadero. No te van a preguntar exactamente cuál es el número, porque si ustedes quisieran saber cuál es exactamente el número, tendrían que aplicar esas fórmulas gigantes, ¿ya? Solo te dicen el intervalo modal
el intervalo en donde está la moda es el 145 al 153, verdadero, ¿sí? Ahora, después lo mismo, les van a preguntar por la mediana. Si ustedes quisieran calcular el dato exacto de la mediana, tendrían que haber usado esa fórmula gigante que yo presenté anteriormente. Pero tampoco lo van a hacer de esa forma. Para temas de PSU le van a decir, la mediana se encuentra dentro de este intervalo y ustedes tienen que ver si es verdadero o falso. Pero no les van a decir, la mediana es exactamente este número. No, eso no. Y lo mismo que delante. Para ver la mediana tenemos que ver la frecuencia absoluta acumulada. Si yo sumaba todo esto me da un total de 40. O sea, yo entrevisté a 40 personas para saber cuánto miden. ¿Sí? Espérense que acá estoy tapando como el final de la tablita. Me voy a achicar. Ahí. Entonces, acá tenemos un número par. Entonces, para sacar la posición de la mediana, si era un número par, era el total, que es 40 ahora dividido en 2. ¿Qué significa eso? Que la posición, ¿ya? Que la posición va a estar en el dato 20 y en el dato 21. Entonces acá tengo hasta el dato 3, acá está el dato 8, acá está el dato 17 y acá adentro tengo el dato 20 y 21. ¿Qué significa? Que la mediana también está dentro de este intervalo. Tanto la moda como la mediana se encuentran dentro de este intervalo. Acá coincidieron, no siempre coinciden, ojo con eso, ¿ya? Pero en este caso coincidieron, que tanto la moda como la mediana se encuentran dentro del intervalo de 145 y 153 centímetros. Pero les van a decir, la mediana se encuentra dentro de ese intervalo, la moda se encuentra dentro de ese intervalo, ¿ya? Pero no les van a decir la moda es tanto, porque ustedes por tema de cálculo, fíjense, si no tendrían que usar estas fórmulas para la PSU, no las van a tener que usar. Solo les van a mencionar en qué intervalo se encuentra tanto la moda como la mediana, ¿sí? Y para temas del promedio, también se crea una nueva columna. La frecuencia relativa es exactamente lo mismo. Si esto fíjense, 3 personas de un total de 40, ¿ya? Eso equivale a 0,075, ¿sí? Si yo lo multiplico por 100, me da alrededor de un 7,5%. Ese decimal yo lo puedo convertir, no lo puedo convertir en... ese decimal yo lo puedo convertir en porcentaje si lo multiplico por 100. Algunas preguntas. Dice, ¿por qué la mediana está 20 y 21 y no simplemente el dato 20? Por lo que yo le expliqué delante. Si yo tengo un número par de datos, por ejemplo, yo le dije antes, tengo un 3, tengo un 3, tengo otro 3 y al final me fue bien y me saqué un 7. ¿Cuántas notas tengo acá? Tengo 4 notas. Tengo un número par de datos, 4. ¿Cuáles son los datos del medio? Son estos dos. Siempre para un número par de datos, siempre hay 2 valores centrales, que en este caso, como ambos son 3, yo digo es 3. Pero si fuera un 3 y un 4, tengo que sacar el promedio de esos 2. ¿Sí? Por eso yo considero el 20 y el que le sigue, que es el 21. Ya, y en este tipo de tablas se crea esta columna, que en vez de, porque acuérdense que la tabla anterior se multiplicaba la variable por la frecuencia. En este caso, ¿cómo multiplico la variable si está en intervalos? Entonces acá no se multiplica la variable, se multiplica la marca de clase por la frecuencia. O sea, aquí me quedaría 122 por 3, 131 por 5, 140 por 9 y así sucesivamente. Ahora, en la PSU esa columna también viene lista y de hecho al final le van a poner la sumatoria de todo eso. Y al igual que antes, a esa sumatoria, si yo lo divido por el total de datos, me va a dar el promedio. ¿Cuál es la única diferencia? Que acá no lo podemos multiplicar la frecuencia por la variable, porque ¿cómo multiplico esta frecuencia por un intervalo? No, se multiplica la marca de clase por la frecuencia y esa es la columna que a ustedes les van a dar al final. Les van a dar la suma, esos datos se los van a dar todos. Y ese total, ¿ya? Y a ese total lo van a dividir en el total de datos, que en este caso es 40. No puede ser 20,5, chicos, porque cuando yo hago esto, lo único que estoy calculando es la posición. Me está diciendo que es el dato 20 y el dato 21. No me está diciendo que el resultado es ese. Solo me está dando
qué dato es la mediana. En este caso yo tengo el dato 1, 2 y 3. Acá está el 8, acá está el 17, acá tengo hasta el 29. Entonces dentro de aquí está el dato 20 y 21. Pero el dato 20 y 21 son datos que corresponden a este intervalo, ¿ya? Y alguien pregunta, ¿qué pasa si no existe moda? ¿Qué significa que no exista moda? Que todos tienen la misma frecuencia. Por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Si todos tienen la misma frecuencia, no existe moda. Porque no hay nada que se repita más que otro. Son todos iguales, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen un 3, un 4, un 5 y un 7, no hay moda. Porque tienen una nota diferente. ¿Ya? En cambio, si tienen 3, 3, 3 y al final les fue bien y sacaron un 7, ahí sí hay moda. ¿Sí? Ya, chicos. Dicho eso, vamos a los ejercicios. Me apuré harto porque puse hartos ejercicios. Espero que podamos hacer lo mayor posible. Vamos entonces con nuestra primera pregunta y nuestra pregunta desafío. Si hay algo que por ahí se me fue, lo vamos a ir explicando. Miren, esto es lo que yo les acabo de mencionar. Acá me dio la marca de clase. Ojo, yo de la marca de clase en antes le puse NI, pero no se confundan con eso, con el NI, con el FI, no se confundan con eso. Ustedes tienen que aprenderse los nombres. ¿Qué es la marca de clase? Independiente cómo se señalice o simbolice, porque si ustedes van a buscar en internet, en todos lados lo simbolizan de distintas formas, ¿ya? Entonces, ¿qué era la marca de clase? Era la mitad de este intervalo. 0 más 3 dividido en 2, 1,5. 3 más 6 dividido en 2, 4,5. 6 más 9 dividido en 2 y así se creó la marca de clase. Entonces vamos, espero que usted igual ya lo estén mirando, dice. En la tabla adjunta se agrupan los resultados de haber consultado a un grupo de personas respecto a la cantidad de primos que tiene. ¿Ya? Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede deducir? No se puede. Y mire, fíjense, esto es lo que yo le acabo de decir. El intervalo modal es 6,9. Yo voy acá a la frecuencia, acá veo la moda. ¿Cuál es el que más se repite? Este es el que más se repite. Por ende, ¿cuál es el intervalo modal? 6,9. Ese es verdadero. No sabemos exactamente el dato de la moda, pero sabemos que está dentro de ese intervalo, entre 6 y 9. ¿Ya? Así que el primero es verdadero. La letra B dice la media. Cuando me dice media, me está hablando, recuerden, del promedio. ¿Ya? Chicos, gracias ahí al compañero que le explicó a Diego su duda, ¿ya? Entonces, la media viene siendo el promedio. ¿Qué les dije yo? Les dije, miren, les van a dar esta columna lista en la cual se multiplicó la marca de clase por la frecuencia. Viene lista, le dieron hasta la suma. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para sacar el promedio? A toda esta suma, que era 714, que ya viene lista, lo tienen que dividir por el total de datos. Pero nosotros aún no calculamos el total de datos. Para calcular el total de datos, debo hacer la suma de todas las frecuencias. O sea, 5 más 12 más 16 más 13 más 9 más 8 más 5 más 2. Yo acá lo traje la suma listo porque si no nos demoraríamos un año. Si ustedes suman todo eso, esto les va a dar 70. Ah, ya, entonces si a esta suma que ya me la dieron lista, yo lo divido en 70, ya, esto les va a dar 10,2. Significa que ¿cuál es el promedio de primos? 10,2 primos. Entonces la segunda también es verdadera. Recuerden que cuando me habla de media, me habla de promedio, porque se llama media aritmética o promedio. ¿Sí? Después dice, el intervalo donde se encuentra la mediana. ¿Ven que me dice el intervalo donde se encuentra? No me dice la mediana es. Me dice el intervalo donde se encuentra la mediana. Entonces, si yo tengo un dato par, en este caso que es 70, ¿ya? Entonces, veamos. Si yo tengo un total de datos par, dijimos, lo divido en 2, o sea que me va a quedar 70 dividido en 2, ¿cierto? Eso significa, 70 dividido en 2 me da 35. Significa que en la ubicación 35 y 36 vamos a encontrar la mediana. Esto es la posición de la mediana, no es el resultado. Entonces, ¿cómo sería? Yo les dije, pero para ver la mediana tienen que tener esa columna que se llamaba frecuencia acumulada y que acá no sale, pero que ustedes la pueden crear, ¿sí?
ustedes la pueden crear. Entonces yo la voy a crear aquí chiquitita. La frecuencia acumulada la voy a crear acá al lado de forma chiquitita, hasta que encontremos el dato 35 y 36 al menos. Entonces, el primero se copiaba, ¿cierto? Y después yo sumaba. 12 más 5 me da 17, ¿o no? ¿Sí? Después, 17 más 16 me da 33. Ah, miren, ya me estoy acercando. Sí o sí, después 33 más 13 me da 46. Entonces, acá, ¿qué me dice esto? Que es la frecuencia acumulada. Me dice que hasta aquí, esta es la frecuencia acumulada. Hasta aquí tengo el dato 5, hasta acá tengo el dato 17, hasta acá tengo el dato 33, hasta acá tengo el dato 46. O sea que aquí tengo el dato 35 y 36, que era el que yo andaba buscando. Por ende, la mediana está dentro de este intervalo. No sabemos exactamente cuál es, pero sí estamos seguros que está dentro de ese intervalo. Si ustedes usaran, se me fue la onda, usaran esa fórmula gigante que estaba, van a obtener un número que está entre 9 y 12, ¿ya? No es ni menor a 9 ni mayor a 2, está entre 9 y 12, ¿ya? Por ende, la C también es verdadera. Ahora, quiero analizar al tiro la E. En este caso, nosotros ya habíamos visto algo así. Cuando dice por lo menos, me está diciendo como mínimo. O sea que si yo saco ese porcentaje y me da mayor a 40, significa que es correcto. Esa es la diferencia, que te diga por lo menos a que te diga solo menos, ¿ya? Y eso lo habíamos analizado en la clase anterior. Si me dice por lo menos, me dice que yo por parte baja tengo que tener un 40% o más, ¿ya? Analicemos. Ya veamos igual la D. Entonces me dice, por lo menos un 40% de los consultados tiene más de 2 primos. O sea, quiero que se fijen acá. ¿De dónde tendría que yo tomar en cuenta? De aquí hacia abajo. Porque hasta acá me dice que yo no tengo primos, tengo un primo o 2 primos. Porque acá el 3, ¿qué significa que tenga esto así abierto? Quiere decir que no lo considera. Entonces tengo que tomar desde este intervalo hacia abajo, porque ahí yo voy a estar analizando que tenga más de 2 primos. ¿Ya? ¿Y cómo podría hacer yo ese análisis? Voy a borrar algunas cosas para que lo puedan entender. Esto no lo quiero borrar, porque me va a servir de mucho. Eso sí, eso sí, eso sí. Voy a borrar un poco, ¿ya? Entonces, es solo para que les quede claro y no se confunda con las otras líneas. ¿Por qué me va a servir la frecuencia absoluta acumulada? Porque si yo quisiera la frecuencia, miren, la frecuencia relativa. Pero puedo borrar la acumulada. La voy a borrar, chicos, ¿ya? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa, en este caso, dijimos que en total teníamos a 70 encuestados. Entonces, en el primer caso sería 5 dividido en 70, ¿ya? Yo lo voy a hacer acá. 5 dividido en 70 es 0,07. Si eso yo lo multiplico por 100, me da alrededor de un 7%. ¿Qué significa? Que si acá en el primer intervalo yo solo tengo un 7% y en total hay un 100, significa que de aquí hasta el final yo tengo el 93% de los datos, porque 93 más 7 me da 100, ¿ya? Entonces, al menos 40% tienen más de 2 primos, mucho más que 40, así que eso es verdadero. Y si ustedes hacen el menos de 9, o sea, menos de 9, tengo que tomar de aquí hacia allá. Si ustedes hacen eso, también les va a dar más de 40%. Entonces, eso también es verdadero, ¿ya? ¿Y por qué el 10 es falso? O sea, perdón, ¿y por qué la E? Obviamente por descarte. A ustedes les queda como tarea ver ese menos de 9. ¿Ya? Pero ¿por qué él es el falso? Dice, un 10% de los consultados tiene más de 18 primos. Y acá, ¿cuál es el gran problema? Ustedes tendrían que haber hecho un análisis con respecto al paréntesis. ¿Por qué? Más de 18 primos, no más o 18 primos. Entonces yo sí o sí voy a tener que contar este intervalo y este intervalo.
En este intervalo, fíjense, tengo 5 de 70, 5 dividido en 70, me va a dar, dijimos ya que era un 7%. Y 2 dividido en 70, si ustedes ponen 2 dividido en 70, les va a dar 0,028, que es casi 0,3. Entonces, 3%. Y usted me dirá, profe, pero ahí hay un 10%. ¿Pero por qué no? Por lo que dice ahí el compañero señor Burns. Dice, más de 18 primos. Y dentro de este intervalo, considera al 18. Entonces, dentro de este 7%, existe alguna posibilidad que haya uno que tenga 18 años. Y nosotros no lo sabemos, por ende no lo podemos deducir tampoco, ¿sí? Si acá, como en el caso anterior, hubiese estado un intervalo abierto, quiere decir que no considera el 18, así que ahí sería súper bien. Considero el 7% en total y el 3% en su totalidad y ahí lo sumo. Pero dentro de ese 7% hay personas que pueden tener 18 años. Y acá me está preguntando por personas que tienen más de, 18 años, nada que ver, más de 18 primos, ¿sí? Es por eso que esto no se puede deducir y la alternativa correcta es la letra E. Ese gran detalle del paréntesis, si considera o no ese número, en este caso es súper importante, ¿ya? Ustedes, yo les dije una vez, no asuman nada que el enunciado no se lo hubiese... Si el enunciado dice, y nadie tiene 18 primos, si el enunciado me hubiese dicho que nadie tiene 18 primos, significa que este 7% corresponde a cualquier otro número que está dentro de ese intervalo menos el 18, pero el enunciado no me lo dice. Entonces yo no puedo asumir eso, ¿sí? Por eso la alternativa correcta para esta pregunta de desafío era la letra E. Ya era una de las más complejas, por eso es desafío. Vamos a otra para la gente que quedó así casi que explota. Vamos a otra pregunta. Con eso entonces finalizamos la pregunta desafío. Miren, veamos esta. Ah, chicos, acá ustedes me van a tener que creer, yo sé que esto está mal, pedagógicamente está mal, pero nosotros no hemos hablado de la desviación estándar. Esto es otra clase que se llaman medidas de dispersión, pero yo les puedo asegurar que esta es verdadera. Ya, cuando veamos medidas de dispersión voy a volver a poner este ejercicio, ¿ya? Y vamos a hacer el cálculo de la desviación estándar. Pero mientras tanto, ustedes me tienen que creer que esta es verdadera. Entonces, se eliminaría el tiro la A y la B, porque todas las otras tienen el 3. Veamos entonces. Dice, un nutricionista que decide someter a una dieta a 10 de sus pacientes, escoge a 5 mujeres y a 5 hombres. Entonces, miren, yo tengo una mujer, 2 mujeres, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5 hombres, ¿ya? Sí, la desviación estándar tiene que ver con la raíz de la varianza, pero como no lo hemos visto en esta clase, por favor, créanme que es verdadera. Ya. Dice, después de un mes de estar sometidos a la dieta, a cada uno de los pacientes se le realiza mediciones para determinar la variación del índice de masa corporal, que todos conocemos como IMC. Durante este tiempo y los resultados obtenidos se encuentran en la tabla adjunta. Basado en estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones me pide la verdadera? Entonces, obviamente la 1 y la 2 la podemos hacer porque me habla de promedio y me habla de mediana. La desviación estándar aún no la vemos, por eso yo le dije, esa es verdadera. Pero cuando veamos la siguiente clase, medidas de dispersión, ¿ya? Voy a volver a poner este ejercicio y vamos a analizar el punto 3. Pero mientras tanto podemos analizar el punto 1 y 2 con lo que hemos aprendido hoy. Dice, el promedio de las variaciones de los IMC de los hombres y de las mujeres es el mismo. ¿Cómo yo saco primero el promedio de las mujeres? Tengo que sumar todos los IMC, que sería 0,9, más 1,2, más 1, más 0,4, más 0,5. ¿Y cuántos datos tengo? Tengo 5 datos. Ya, si ustedes hacen esa suma, que yo ya la tengo lista, ¿cierto? Pero ustedes si quieren, vamos a hacerlo igual todos juntos. Porque tengo 5 datos, ¿cierto? Sí, tengo 1, 2, 3, 4, 5. 0,9 más 1,2 más 1 más 0,4 más 0,5. Toda esa suma a mí me dio 4 y abajo me queda un 5.
No es necesario, chicos, que ustedes hagan esa división y le dejen, porque vean si la otra fracción les da exactamente lo mismo, ¿ya? Y ahora el promedio para los hombres. El promedio para los hombres es lo mismo. Tengo, ay, ojo que ahí yo rayé, pero hay un número negativo, ¿sí? Ahí, ese es menos 0,5. Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Me va a quedar 1,2 menos, porque es el negativo, 0,5 más 1,3 más 1,5. Ay, me quedó raro. Más 0,5. Y también tengo 5 datos. Si ustedes suman todo eso de arriba, también les va a dar 4. Y abajo me quedó 5. Independiente, ahí el compañero sacó el decimal, pero ambos es 4/5, por ende el decimal va a ser exactamente lo mismo. Así que el promedio para ambos es igual, es igual. Se sumaron todos los datos y se divide en la cantidad de datos que en este caso eran 5 mujeres y 5 hombres. ¿Sí? Entonces acá no es necesario, porque como no me pregunta un valor exacto, sino solo me dice si son iguales, basta con que yo llegue a esa fracción y ya digo entonces que son iguales. ¿Sí? Entonces la primera es verdadera. Con eso yo puedo eliminar la opción D. Yo les dije que la 3 me tenían que creer, la 1 también, y ahora me falta comprobar sí o sí la 2. ¿Qué pasa con la mediana? En este caso, ¿no es necesario que yo haga, tengo un número par, impar? No, porque de hecho, como tengo poquitos datos, podemos hacer eso que hicimos delante, de ordenar los datos y buscar el número del centro, ¿ya? Pero ojo, que acá los datos no están ordenados de menor a mayor, ¿sí? O de mayor a menor, pero tienen que estar ordenados. Dentro de todos estos datos, ¿cuál es el más pequeñito? El 0,4. Después viene el 0,5, ¿cierto? Si me falta algo y me equivoco, por favor, me dicen, ¿ya? Después viene el 0,9. Después viene el 1. Y después viene el 1,2. Ah, ya. Ahí recién están ordenados de forma creciente. Si ustedes lo hubiesen hecho al revés, de forma decreciente, no hay ningún problema. Van a llegar al mismo resultado. ¿Cuál es el dato del medio? Si ustedes se fijan, el dato del medio en este caso es el 0,9 para las mujeres. Vamos ahora para los hombres. Para los hombres tengo que hacer exactamente lo mismo. Primero, ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Primero va el menos 0,5, después va el 0,5, después va el 1,2, después va el 1,3 y al final va el 1,5. Ahí dejé todos ordenados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dato del medio? En este caso es el 1,2. Entonces, esta es la mediana para las mujeres y esta es la mediana para los hombres. ¿Y qué me dice el segundo enunciado? Me dice, la mediana de las variaciones de IMC de las mujeres está por debajo que el de los hombres. Entonces me está diciendo que la mediana de las mujeres es más chico que la mediana de los hombres. ¿Eso es verdadero? Sí, porque 0,9 es más chico que 1,2. O sea que la mediana de las mujeres para este IMC está por debajo que el de los hombres. Entonces el segundo también es verdadero, ¿ya? Y es por eso que la alternativa correcta es la letra E. Nos faltó ver el de la desviación estándar, pero cuando veamos, ya después para esa clase se tienen que acordar que 1 y 2 era verdadera y solo vamos a comprobar la tercera cuando veamos la desviación estándar. Pero eso corresponde a las medidas de dispersión. Hoy solo estamos viendo medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo importante primero que todo? Bueno, el promedio se suma todo y se divide por la cantidad de datos. Y lo que yo les dije, la mediana siempre tiene que ir ordenada de menor a mayor o de mayor a menor. Pero en orden, acá los datos están todos desordenados. Entonces, si ustedes hubiesen visto acá, miren, si hubiesen visto, también acá coincidía que uno es más pequeño que 1,3. Pero existe algún caso que si eso no hubiese coincidido, ustedes podrían haber considerado que la segunda es falsa y ahí al tiro hubiesen tenido entonces algo malo. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, es importante que estar en orden y que ya tengan súper claro cuál es la definición de cada una de moda mediana y promedio. O recuerden que le pueden decir promedio o media aritmética o solo la palabra media. ¿Sí?
Vamos para el ejercicio número 3. Ya nos va quedando poquito tiempo, así que pretendo hacer este y uno más. Chicos, todos los ejercicios que hemos hecho salieron en la PSU 2018, para que vean que salen hartos ejercicios de esta parte. Si alcanzamos a ver el otro que viene... Ay, perdón, les acabo de dar la respuesta, pero lo voy a sacar rápido. Fíjense, 3 ejercicios de estos solamente en una PSU. Entonces quiere decir que no es menor, ¿ya? Ya, chicos, miren acá. Dice, en la tabla, ya vieron la respuesta, pero quiero que vean por qué. Dice, en las tablas adjuntas se muestran de manera resumida las notas obtenidas por todos los alumnos de los cursos A y B en un examen. Se puede determinar el valor de P, ¿sí? Quiero saber cuánto vale P. Entonces, yo como le dije, siempre le he dicho, ¿cómo se hacen ese tipo de ejercicios? Primero yo analizo uno por sí solo, como si el 2 no existiera. Después yo analizo 2 por sí solo, como si el 1 no existiera. Y si después veo que ninguno de ellos se puede por sí solo, analizo ambos juntos. Entonces yo primero analizo el 1 por sí solo, como si esto de acá abajo no existiera, ¿ya? Entonces, si yo analizo el 1 por sí solo, me dice... ya, entonces, me dice, ¿cómo puedo conocer el valor de P? Me dice, me da la primera condición. Si ustedes conocen la media de ambos cursos. Dicen que la media de ambos cursos es la misma. O sea, me está diciendo que el promedio para el curso A es igual al promedio para el curso B. Eso me está diciendo el 1. ¿Ya? ¿Cómo se calcularía el promedio? Recuerden, yo les dije, para el promedio se crea esta otra en donde yo multiplico la variable por la frecuencia. ¿Por qué? Porque tengo, en este caso significa que yo tengo 10, 6, o sea, sería 6 más 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 6, 10 veces, que es lo mismo que yo escriba 10 por 6, más, ¿qué otro tengo? Tengo 20 por 5, más, y acá arriba, ¿qué tengo? Ya tengo 4 por P. Y todo eso dividido en el total de datos. ¿Cómo era el total de datos? Si yo sumaba todas las frecuencias, obtenía el total de datos. O sea, si yo sumo P más 20 más 10. Ese es el promedio para el curso A. Ahora vamos al promedio para el curso B. Lo mismo, tengo 15 cuatros, o sea, sería 15 por 4 más... Tengo P5, que no sé cuánto es, pero eso es lo que queremos calcular. P por 5. Más, y tengo 15, 6, o sea, 15 por 6. Que yo ponga 15 por 6 es lo mismo que yo ponga 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6, 15 veces, ¿se entiende? Y después eso dividido en el total de datos, que es la suma de todas las frecuencias, que sería 15 más P más 15. Acá no es necesario que se pongan a resolver esto, porque ustedes no quieren llegar al valor de P, pero fíjense, me queda una ecuación en donde la única incógnita es la P. Entonces, con 1 por sí solo, ¿yo podría hacerlo? Podría hacerlo. Entonces, ambas juntas se elimina el tiro y se requiere información adicional, se elimina al tiro. Como dice el compañero Sebastián, solo con la 1 yo puedo generar, fíjense, se generó una ecuación donde mi única incógnita es P. Entonces podría despejarla y obtener el valor. Y la 2 por sí sola también se elimina, porque como la 1 por sí sola ya se puede, ahora tengo que ver si la 2 por sí sola igual se puede. ¿Ya? Veamos, ahora se analiza la 2 por sí sola, pero como si no existiera la 1. ¿Ya? Esa es la idea. Yo ahora analizo la 2 por sí sola, pero como si la 1 no existiera. ¿Ya? Me dice, la mediana de ambos cursos es la misma. Pero yo para saber la mediana necesito saber el total de datos. Y yo no sé el total de datos. Entonces no puedo conocer ni la posición y por ende menos la mediana. No me sirve nada que me digan que las medianas son iguales. Sí, el total de datos para acá puede ser distinto. Acá me puede dar 40, puede que este curso tenga 40 y puede que este otro curso tenga 45. ¿Sí? Pero como no sabemos el total de datos, porque es distinto que me diga que yo conozco que el total de datos sea igual, de ahí quizás puedo sacar alguna información, pero me dice que la mediana es igual, pero ni siquiera conozco el total de datos, entonces la mediana no me serviría para nada. Entonces, como dicen sus compañeros, la pregunta correcta, o sea, la respuesta correcta para este ejercicio sería la letra A. Y esos 3 ejercicios que presenté salieron solo en una PSU. Nos quedan 2 minutos, pero a ver, veamos si el que viene es muy largo.
Ah, ya. Hagamos este último, chiquillos, por favor, porque, pucha, siempre les doy los resultados. Ya. Pero veamos, con este ya quedó feliz. Este salió en el 2017. ¿Y por qué me importa este? Porque recuerden que nosotros vimos que las tablas de frecuencia se podían representar en un gráfico que se llamaba histograma. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en la clase anterior. La gente que no ha visto las clases anteriores, me imagino que debe estar súper colgada en esta. Así que, por favor, ver la clase anterior y volver a repetir esta clase y ahí se van a aclarar muchas cosas. Dice, a un grupo de mujeres se le preguntó acerca de su masa corporal. Sus respuestas se resumen en el histograma de la figura adjunta, donde los intervalos son de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que el primer dato se considera y el segundo no. Eso se refiere, por eso dice, como un cerrado y el otro abierto. Y el último de la forma, entonces este último intervalo quiere decir que considera tanto al 70 como al 72. Según la información del gráfico, es verdadero. Acá tienen que tener mucho cuidado con estas preguntas porque me preguntan mucho cuáles son las falsas. ¿Ya? Pero en este caso me preguntó el verdadero. Así que siempre que cuando ustedes ya vean si me pide el verdadero o el falso, enciérrelo, subraya y lo escribe la grande, no sé, pero para que no se le olvide. Acá dice 7 mujeres fueron entrevistadas. Veamos. Entre 60 y 62 hay 3 mujeres. Entre 62 y 64 hay 1 mujer. 64 y 66 hay 7. ¿Ya? Entre 66 y 68 hay 6. Entre 68 y 70 hay 5 y entre 70 y 72 hay 3. Obviamente hay más de 7 mujeres entrevistadas, fíjense, hay 3 más 1, más 7 más 6, más 5 más 3. Eso es mucho más que 7, así que la primera es falsa. Si ustedes suman todas esas frecuencias, van a obtener el total de mujeres que en este caso se les preguntó por su masa corporal. Dice exactamente, o sea, cuando dice exactamente no me puede dar ni siquiera un número más ni un número menos. Un 50% de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal que está entre el intervalo 64 y 70. 64 y 70. Entonces vamos a la gráfica. Se me perdió el mouse. Ahí. 64 y 70. O sea, me está preguntando por este y por este. Primero que todo, yo necesito conocer el total de personas encuestadas. Que sería, a ver, acá tengo 10, 11, 17, 20, tengo a 25 personas. Ya, yo lo sumé rápido, pero si ustedes suman 3 más 1 más 7 más 6 más 5 más 3, van a tener que en total se encuestaron a 25. Y ahora me está diciendo exactamente un 50%, o sea, ya, tengo entre 64 y 70, por eso yo pinté esas 3 barras. Si yo sumo 7 más 6 más 5, tienen que ir sumando. 7 más 6 más 5, 7 más 6 más 5 me da 18. O sea, 18 de un total de 25 mujeres se encuentran dentro del intervalo de 64 y 70. 18 dividido en 25 me da 0,72, que corresponde a un 72%. Así que esa también es falsa. Y dice, la mediana de las masas corporales están dentro de este intervalo, 66 y 68. Ya, yo ya conozco el total de datos, ¿cierto? El total de datos es 25. Entonces, ¿qué podrían decir ustedes? Como es impar, a este 25 yo le tengo que sumar 1 y lo divido en 2. O sea, me quedaría 25 más 1, 26. Dividido en 2 me va a dar que la posición es 13. O sea que el dato 13 es la mediana. En el dato 13 se encuentra la mediana. No significa que ese sea el resultado. Entonces veamos. Si ustedes quisieran hacer esto como una tabla, acá ustedes tendrían que poner los intervalos, ¿cierto? Que no los voy a poner. Aquí van a poner la frecuencia. La primera es 3, la segunda es 1, la otra es 7, es 6, es 5, voy a poner hasta ahí nomás. Y la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo sería? El primero es 3. 3 más 1 me da 4, ¿cierto? Este lo sumé y lo puse allá. Yo estoy buscando el dato 13, ¿ya? 4 más 7 me da 11, ¿o no? Sí, creo que estoy bien. 7, 8, 9, 10, sí, 11. 11 más 6 me da 17. Ya, entonces en este intervalo va a estar la mediana, en donde la frecuencia era 6. ¿Cuál era ese? Este que está aquí. O sea, entre 66 y 68. Entonces sí, es verdadera. Pero fíjense, eso mismo que está en la tablita,
eso mismo que está en el histograma, que es un gráfico, yo lo podría llevar a una tabla, si les complica mirar un gráfico, ¿ya? Y en la tabla yo podría sacar la información que me está pidiendo. Obviamente ya no es necesario pedir, porque acá mira, dice, las modas de las masas son esta y esta. No. Las modas, ¿cuál es el que más se repite? Entonces la moda está entre 64 y 66, pero no sabemos exactamente cuál es, así que estas nada que ver. Solo una mujer entrevistada tiene una masa corporal menor a 64. Acá hay 64, todas las que están de aquí para acá. Y hay 3 más 1 es 4, por eso también es falsa y la única verdadera es la letra C. ¿Sí? Chicos, hay otro ejercicio súper interesante en la PSU 2017. Por favor, lo pueden buscar. Quiero que se fijen en algo. Acá me está dando la frecuencia acumulada. O sea, si ustedes quieren hacer esto una tablita, acá ustedes tendrían que escribir el intervalo, que por ejemplo acá va de 0 a 100, después de 100 a 200, de 200 a 300 y 300 a 400. ¿Sí? Acá ustedes tendrían la frecuencia absoluta y acá la frecuencia acumulada. Estos datos que me están acá son frecuencias acumuladas, no la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces acá ustedes pondrían de 0 a 100, de 100 a 200, no voy a ni siquiera leer el enunciado, ustedes lo van a buscar, y de 300 a 400. Entonces me está diciendo que 0 a 100 acá tenemos 10, después tenemos 26, también tenemos 26 porque fíjense, ahí no varía, y acá tenemos 35. Ah, ya, entonces ustedes saben que el primer dato siempre se copiaba, que era 10. Y ahora, con este que no conozco me tendría que haber dado 26. O sea, 10 más ¿cuánto? Más 16 me dio 26. 26 más otra cosa me tiene que dar este resultado de acá. 26 más 0 me va a dar 26. Y 26 más ¿cuánto me va a dar? 35. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ir sacando ustedes. 26 más 9 me va a dar 35. Y ahí obtuvieron la frecuencia. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, sacar algunos datos que están aquí, ¿sí? Por ejemplo, cuando me habla la mayor cantidad de ampolletas duró, cuando me habla de la mayor cantidad me está preguntando por la moda. O sea que la moda, aquí está el que más se repite, sería 100 y 200. Ah, ya, falsa. ¿Sí? Pero ojo con este caso, por eso lo quise ver rápidamente. La gráfica me está dando la frecuencia acumulada, no la frecuencia. Entonces, si a ustedes les cuesta analizar eso en un gráfico, llévelo a una tablita como lo hice yo rápidamente. Y crean esa columna de la frecuencia absoluta que me va a servir, por ejemplo, para este caso, calcular la moda. Obviamente para el cálculo de la mediana voy a usar esta columna. ¿Sí? Ya chicos, ahí les quedó esa tarea que lo revisen ustedes, pero la alternativa correcta era ninguna de ellas. Van a llegar a que todas esas son falsas, por eso, porque acá me pregunta ¿qué se puede deducir? ¿O qué de esto es verdadero? ¿Ya? Bueno, esta parte no es compleja, pero hay que ser súper metódico y súper cuidadoso a la hora de sacar cosas, ¿sí? Espero que les haya quedado claro. Yo sé que esta parte no es tan fácil, esta parte de las matemáticas de datos y azar, pero eso lo único que significa es que hay que estudiar un poquito más, ¿ya? Hay muchos ejercicios, fíjense. Nosotros analizamos 5, solo viendo 2006-2017. Les quedan hartos ensayos que están en el DEMRE con su solución y todo. Y eso es bueno porque no estudian en la nada, estudian con paso a paso. ¿Sí? Así que, como dice ahí el compañero, ya es tiempo que se pongan a practicar y a estudiar. Ya nos queda poquito. Así que, eso, no es por asustarlo, pero ya hay que empezar a estudiar sobre todo esta parte que es un poco más compleja. Porque vamos a seguir avanzando y cada vez se va poniendo un poquito más difícil. Ya chicos, gracias a todos por aportar siempre positivamente a mi clase y nos vemos. Ojo a las redes sociales porque no sé si para las fiestas patrias hay o no clases. Ya, pero y si no, a la próxima que nos vemos continuamos con este tema de datos y azar. Que estén todos súper bien y si no nos vemos que tengan todas unas lindas fiestas patrias. Por favor, todos con mucha responsabilidad, ¿sí? Nos vemos, que estén bien. Todos tienen una idea, todos tienen un sueño que los desvela, todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza, pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores.
Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.